¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este video especial para el primer partido que tenemos de la ronda divisional de estos playoffs de 2020 entre Los Ángeles Rams y los Green Bay Packers. Los Rams, que bajo Sean McVay, que llegó al equipo desde 2017, han estado en postemporada ya con esta ocasión en 3 veces, 17, 18, 19 no entraron y en el 20. En esas ocasiones perdieron en la ronda de comodines, en el primer año creo que si no me recuerdo contra Atlanta, en el 18 como ya sabemos llegaron al Super Bowl, lo perdieron contra los Patriotas y ya aquí en 2020 hasta el momento va en la ronda divisional. Mientras que unos Packers que durante muchos años, desde hace yo me atrevo a decir 5 o 6, siempre han llegado a instancias profundas, playoff divisional, campeonatos de conferencia y no han logrado dar el salto grande. Contra Seahawks en el 2014 perdieron una final de conferencia que la tenían resuelta, los últimos minutos la perdieron, después otra final de conferencia contra Atlanta que los destruyó por completo, el playoff divisional en el 2015 contra Arizona y sin mencionar por supuesto la final de conferencia el año pasado contra San Francisco que lo hicieron completamente pedazos. Vamos a ver si Green Bay puede dar el salto. Yo creo que incluso desde este partido tiene mucho más competencia de lo que fue el año pasado. Yo creo que en esta ocasión, a pesar de que los Rams tienen algunas lesiones y algunos jugadores que no están tan óptimos, muestran un desafío mucho mayor que el que presentó Seattle el año pasado en la misma ronda divisional contra los Packers. Vamos a empezar esta pequeña previa con el equipo de los Rams, mencionando por supuesto a los dos personajes, porque uno no es jugador, a los dos personajes más importantes sin duda alguna, los más valiosos para este equipo, los solos que aparecen en pantalla, Aaron Donald de la defensiva y por supuesto Sean McVay, que bueno, tiene más ímpetu, que tiene más protagonismo en la ofensiva, pero que en un aspecto muy general es un magnífico head coach. Por parte de Aaron Donald, nada más quiero hablar dos menciones o dos cuestiones. La primera, la más importante, es mencionar que también está de su estado de salud. Ya sabemos bien lo que tuvo, al parecer tuvo un desgarre, una ruptura del cartílago de las costillas. Por más que pude investigar, pude ver que es una lesión muy dolorosa. Es distinto a que uno se rompa las costillas. Ahora yo les platico mi experiencia, en una ocasión en mi vida me rompí unas costillas y es muy doloroso, ¿no? Uno no puede a veces ni siquiera respirar, mucho menos por supuesto enfrentarse contra un sujeto que le va a tener enfrente de más de 300 libras, ¿no? Unos 120 kilos o algo así. Entonces, bueno, obviamente vamos a tener que depender de qué tanto puede manejar el dolor Aaron Donald, qué tanto pueden infiltrarlo para que se le quite el dolor y por supuesto ver cómo funciona y cómo juega en este partido. Ahora bien, sin dolor o con dolor, la única cosa que yo podría criticar de Aaron Donald, si es que se le puede criticar algo a este magnífico jugador, que yo creo que sin duda alguna va a pasar a la historia para mí como el mejor tackle defensivo de la historia. Sé que todavía le faltan algunos años, pero ahorita mismo ya tiene las credenciales. Yo en mi vida había visto un liniero defensivo, un tackle defensivo tan dominante como él. Han habido muy buenos, ¿no? Por supuesto John Randall, Warren Sapp, bueno, en su momento Albert Haynesworth de los Titanes fue muy bueno, Fletcher Cox ahorita, etcétera. Pero alguien tan dominante año con año como lo es Aaron Donald, al único que había visto era J.J. Watt. Desgraciadamente todas las lesiones en espalda que ha sufrido a lo largo de su carrera lo diezmaron mucho, pero en verdad lo que ha hecho Aaron Donald es impresionante. Si ustedes ahorita mismo me dijeran, amigos, doctor, tiene que hacer un equipo en el que ponga los mejores 11 jugadores defensivos de la historia, yo ya pondría en la línea defensiva de ese equipo a Aaron Donald. Pero como les mencionaba, lo único que tal vez podría criticar un poco acerca de él sería que los momentos grandes de su carrera, que por supuesto han sido los de postemporada, no es que haya jugado mal, sino que sencillamente no ha dado ese gran paso que algunos jugadores defensivos de época lo han hecho. A quienes me refiero, por supuesto que el ejemplo más claro sería Von Miller en el 2015, que se volvió loco a la postemporada, prácticamente ganó el Super Bowl él solito, también Ed Reed en su momento con los Cuervos, Ray Lewis, ¿quién más? Derrick Brooks, por ejemplo, un linebacker central de los Bucaneros, tuvo un año fantástico, una postemporada fantástica cuando Tampa Bay quedó campeón en Super Bowl. O sea, son grandes jugadores de época que incluso comparado con lo que han hecho en temporada regular, son un poco peor de lo que ha sido Aaron Donald, que han tenido magníficas actuaciones. Y yo esperaré de Aaron Donald esa actuación dominante, que él solito pueda ganar un partido. Para un jugador defensivo es muy difícil hacerlo. Pero les digo, ya hay antecedente, ya hay historia. Ahorita, por supuesto que por la lesión que tiene del cartílago la costilla va a ser más difícil. Pero frente a Green Bay se enfrenta una línea ofensiva que, si bien es buena, no es verdaderamente formidable en la línea interior. Es decir, no es que Aaron Donald se esté enfrentando contra un Joe Thuney, contra un Brandon Scherf, un Dalton Reisner, un Zach Martin, un Quentin Nelson. O sea, sí, colectivamente la línea ofensiva de Green Bay es muy buena. No estoy descartando que sus guardias y centros sean buenos, pero no son así de super mega élite para que podamos considerar que Aaron Donald tenga un mal desempeño. Yo considero que va a tener un muy buen papel Aaron Donald y va a ser fundamental. Aquí, para mí, es cuál de los dos Aarons
va a ser más importante. ¿Cuál de los dos va a tener una mejor actuación? Va a ser lo que determine el ganador de este partido. Si Aaron Donald con los Rams o Aaron Rodgers con los Packers. Y ahora bien, por parte de Sean McVay, únicamente mencionar que es, híjole, ya que podemos decirte de este head coach y las cosas tan magníficas que hace, ¿no? Son pocos los head coach que tienen un valor tan alto para considerarlos incluso más importante, o igual de importante en este caso, que el jugador más valioso de la franquicia. ¿Qué es lo que hace a Sean McVay tan valioso? ¿Qué es lo que hace a Sean McVay tan impresionante? Lo que vimos la semana pasada, que tuvo una parte del partido un quarterback que era suplente, que tal vez en ningún otro equipo sería ni siquiera suplente, y la otra gran parte del partido tuvo un quarterback que estaba como sin pulgar prácticamente, ¿no? O sea, Jared Goff incluso dijo unas declaraciones en las que no sentía el pulgar cuando lanzaba, obviamente no tenía tanta precisión ni fueron sus pases, y aún así, ya tal vez al final de la segunda mitad y durante la primera también, pudieron desmantelar a una defensiva de Seattle que si bien no es la mejor, sí presentaba un desafío por todas las lesiones. Lo que hace Sean McVay de manera maravillosa es que encuentra la forma de hacerte daño sin importar las limitaciones que tengan ellos. Yo recuerdo mucho el partido contra los Bucaneros en la temporada regular. En ese partido fue el primero en el que no jugó Andre Whitworth, el tackle izquierdo, que es muy importante. Y bueno, obviamente en el papel representaba mucha ventaja la defensiva de Tampa Bay porque creíamos o porque era lógico pensar que iban a poder aplicar muchísima presión debido a esa baja. ¿Qué hizo Sean McVay? Desde la primera línea ofensiva, desde la primera serie ofensiva salió a atacarlos rápidamente, no dejó descansar obviamente a los jugadores de Tampa Bay y así pudo hacer mucho daño. Entonces, siempre tenemos que considerar el hecho de que Sean McVay va a poder hacer algo fantástico para poder ayudar a su ofensiva, incluso en el caso de que tenga lesiones. Aquí recordemos que no está Darrell Henderson y hace incluso surgir a corredores novatos que, si bien no han sido tan espectaculares en sus años de novato como lo fue Christian McCaffrey, Saquon Barkley, Alvin Kamara, sí es bueno Cam Akers, pero Sean McVay lo hace lucir muchísimo mejor. Entonces, ¿qué tanto dependa la ofensiva de los Rams? No creo que sea tanto de sus jugadores, sino de qué tan buen papel como head coach puede hacer Sean McVay. Recordarles que Sean McVay tiene un récord invicto cuando va ganando la primera mitad. Así que, obviamente, ir ganando la primera mitad en Lambeau Field, en Green Bay, con las limitaciones que tienen los Rams, va a ser algo complicado, pero hay que tener mucha atención porque si los Rams van ganando la primera mitad, yo considero que por el historial de Sean McVay podrían terminar de dar la sorpresa, aunque sea por un punto. Yo considero que siempre y cuando los Rams lleven ventaja en el marcador o lo mantengan cerrado, van a poder jugar a su fortaleza, que es la defensiva, en la ofensiva correr el balón, que Jared Goff no cometa la estupidez de hacer entregas de balón, que algunas veces lo hace de forma muy tonta, y yo creo que este equipo de los Rams tendría muy buenas posibilidades por su defensa de pegarle a Green Bay, dar la campanada y llegar a la final de conferencia. Como lo había estado haciendo en los videos anteriores, vamos a poner ya en esta parte de la previa qué es lo que podría hacer el equipo contrario para poder vencer al equipo del que estoy hablando. En este caso, qué es lo que puede hacer Green Bay o cómo debería jugar Green Bay de acuerdo a mi criterio para poder vencer a los Rams. Aquí, por supuesto, que lo que tiene que preocuparse Green Bay es que tiene la lesión de David Bakhtiari y que su mejor arma, Davante Adams, va contra Jalen Ramsey, que es un encuentro magnífico. Miren, cuando salió el equipo de All Pro, para los que no sepan qué es eso, el equipo All Pro es un equipo titular que hace la prensa asociada para cada una de las posiciones, agarrando o seleccionando todos los jugadores que desarrollan la temporada. Los jugadores que estén en ese equipo All Pro tienen la designación de ser el mejor en su posición en ese año. Obviamente, si estamos hablando de dos posiciones, como lo es dos corners en un equipo titular, pues estamos hablando de dos jugadores All Pro. En el caso de los corners, uno de esos fue Jalen Ramsey. Yo no estuve tan de acuerdo al principio. Yo considero que Jaire Alexander tuvo una mejor campaña. De Steven Howard, por supuesto que fue el otro corner, no podemos decir nada. Pero la verdad es que, viendo las estadísticas de Jalen Ramsey, ha tenido encuentros fantásticos contra los receptores que ha enfrentado, que contra otros equipos ha tenido muy buena actuación. Ahora, yo creo que ningún receptor que ha enfrentado a Jalen Ramsey la temporada se asemeja a lo que muestra Davante Adams. Porque, por ejemplo, Ramsey la semana pasada enfrentó a un buen receptor que es DK Metcalf, pero DK Metcalf siento yo que todavía es puro físico. O sea, es más un receptor que lo único que puede hacer es lanzarle rutas profundas y esperar que con su velocidad, que con su cuerpo, gane la posesión. Mientras que Davante Adams no solamente tiene la capacidad física de DK Metcalf, es un jugador rápido, aparte que corre unas rutas espectaculares. Entonces, aquí sí considero que tal vez si tuviera que elegir uno de los dos, me inclinaría porque Davante Adams puede hacer una jugada o dos más sobre Ramsey, pero también va a ser importante que tanto pueda frustrar a Ramsey. Una cosa que hace muy bien Jalen Ramsey es lo siguiente, que es que empieza a hablarle basura a los jugadores, empieza a calentarle la cabeza, que ya después puede generar esos castigos y demás. Entonces, en ese aspecto tenemos una gran batalla y algo que considerar. Mientras que la línea ofensiva, ¿cómo va a suplir la ausencia de David Bakhtiari los Packers? Por fortuna para los Packers, los Rams no tienen muy buenos linebackers externos. O sea, sí está Leonard Floyd y demás, pero
no considero que sea un factor muy importante porque a rato suele desaparecer. Entonces, siempre y cuando Davante Adams pueda darle algunas libertades a Aaron Rodgers, y por supuesto también que los Packers involucren más a Robert Tonyan y Aaron Jones en el juego aéreo, creo que Green Bay va a poder mover las cadenas, no tan de manera consistente, pero sí de manera suficiente para no caer muy atrás en el marcador, tenerse que ver obligados a lanzar todo el tiempo y obviamente jugar en contra de la fortaleza que es la defensiva de los Rams. ¿Por qué digo de Robert Tonyan y de Aaron Jones? Porque la debilidad de los Rams está en sus linebackers. Si ellos no pueden cubrir a Robert Tonyan y no pueden cubrir a Aaron Jones, entonces van a tener muchos problemas. No creo que corriendo sean tan efectivos su balón los Packers, así que es la única forma que creo yo podrían afectarlos, ya que con el resto de los receptores, Ale Lazard y Marquez Valdes-Scantling, no creo que representen un factor de riesgo contra el resto de los secundarios de los Rams. Entonces yo lo que haría si fuera los Packers a la ofensiva sería atacar al grupo de linebackers con Robert Tonyan y Aaron Jones, atacarlos y sobre todo generar ofensivas en las que Aaron Rodgers no tenga que estar mucho tiempo con el balón. A la defensiva, por supuesto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Muy sencillo, presionar como locos a Jared Goff. La fortuna que tiene Green Bay es que cuenta con un gran corner que es Jerry Alexander. Kevin King puede hacer lo propio, entonces creo que tienen un buen encuentro contra los receptores de los Rams, por lo que tienen que frustrar desde el principio a Jared Goff. Tal vez en algunas jugadas los queme, pero es importante meterle miedo, meterse en la cabeza de Jared Goff y hacerle creer que al no estar bien del pulgar no va a poder librarse de esa presión con pases profundos basándose en su brazo. Entonces yo haría eso si fuera los Packers, tanto la ofensiva como la defensiva. Vamos a ver en el análisis más adelante si es que puede darse esta situación. Bueno, solo la parte de los Packers, como la semana pasada no jugaron, obviamente no pude hablar de ellos de manera estadística como lo hice con todos, así que vamos a utilizar esta previa para hacerlo. Para identificar con esto fortalezas y debilidades escondidas en las estadísticas en la ofensiva de los Packers y por supuesto también la defensiva. En la ofensiva, como pueden ver, como ya la tradición de la semana pasada, les aparecen desglosados con colores las estadísticas de los Packers. Rojo significa que son de los peores de la liga, verde muy fuerte significa que son de los mejores, un verde ahí medio pasto regular y ya llegando al amarillo obviamente es de media tabla para abajo. Como pueden ver, en muchos aspectos la ofensiva de los Packers es muy buena. Por supuesto que lo va a hacer en puntos, yardas por pase, pases de touchdown. O sea, mientras tengan a Aaron Rodgers y con la campaña que tuvo, es algo fantástico. Lo único que sí han estado bajos y que yo creo que siento que les ha afectado un poquito son en los touchdowns por tierra. ¿Por qué es importante? Porque cuando juegas contra defensivas como la de los Rams precisamente, como va a ser si es que llegan a pasar a la final de conferencia, probablemente contra la de Tampa o contra la de Nueva Orleans, te enfrentas ante defensivas que tienen una buena secundaria, buenos grupos de linebackers, buena línea defensiva, que te frustran mucho en zona roja, y por ello en las situaciones cortas, en las que por ejemplo es 3rd y 2, 3rd y 1, 4th y gol de la yarda 2, tienes que utilizar más el juego por tierra y es ahí donde yo siento que es la única debilidad de los Packers. Ahora, curiosamente, Matt LaFleur era un coordinador ofensivo en Tennessee cuando lo era y ahorita head coach que le gusta más correr. Por supuesto que cuando tienes a Aaron Rodgers tienes que jugar a la fortaleza que es Aaron Rodgers, que es lanzar el balón. Así que yo esperaría ver a Green Bay un poco más agresivo en ese aspecto, ver que utilicen más a AJ Dillon, que siento que es un corredor un poco más fuerte, un poco más preciso para este tipo de cosas, y también darle más prioridad a Aaron Jones. Aaron Jones ha desaparecido las últimas semanas, tuvo una buena actuación contra Titanes. Obviamente no han dependido tanto de él, ya que Davante Adams ha tenido un año magnífico y se ve obviamente reflejado en los datos estadísticos generales de esta ofensiva, pero sí tienen que jugar ahorita en estos playoffs, yo creo, al menos hasta llegar al Super Bowl, y ya dependiendo de quién le toque, con un ataque terrestre mucho más fluido, mucho más equilibrado, y también porque les va a ayudar a jugar a la fortaleza que es su estadio, que es un clima frío. Obviamente con un juego terrestre machacador desgastas mucho la defensiva contraria, y ya después en el tercer o cuarto con una defensiva fatigada puedes encontrar los pases profundos con Adams, Lazard, Marquez Valdes-Scantling o a quien sea que le lance el valor a Aaron Rodgers. Vamos ahora con la parte de la defensiva, que obviamente después del año tan magnífico que tuvo Aaron Rodgers en la ofensiva, tienden a tener un rol menos protagónico. Yo creo que el año pasado incluso la defensiva era la razón fundamental por la cual los Packers se habían llegado tan lejos. Este año se cambian los papeles, pero al menos la defensiva no está en una situación en la que tengan que cargar con ella. Sí hay ratos en los que juega muy bien, y obviamente es debido a que tiene jugadores de impacto en todos los niveles de la línea, en toda la defensiva, y muchas veces he comentado que eso es importante. En la línea defensiva tienen a Kenny Clark, a Lowry, que son excelentes líneas defensivos. En los linebackers obviamente la pareja de los hermanos Smith. Yo considero que tienen mucha debilidad en los linebackers centrales, pero bueno, no se puede estar perfecto en todos los aspectos de la defensiva. Y yo creo que la parte más profunda, más fuerte de esta defensiva de los Packers obviamente es su secundaria, con Jerry Alexander, que es un magnífico corner, Daniel Savage el safety, Adrian Amos, obviamente Kevin King, etc. Entonces la defensa de los Packers tiene el talento, tiene el potencial para volverse una unidad excelente en esta postemporada. Y tal vez en la temporada regular no se reflejó tanto. Por supuesto que tal vez en yardas por pase, en touchdowns por pase sí se reflejó, debido a que obviamente les digo
que la fortaleza de esta defensa de los Packers es la secundaria. Pero como pueden ver en yardas por tierra, y es una situación que yo comenté durante todo el año, esta defensa de los Packers es bastante vulnerable en el juego terrestre. Sin mencionar que, bueno, sí son buenos capturando, pero han sido bastante malos este año en generar entregas de balón. Digo bastante malos para el estándar que nos estaba acostumbrado los Packers, al menos el año pasado. Entonces, si la defensa de los Packers es vulnerable, es por esa razón que también le estoy dando oportunidad a los Rams de ganar este partido, y también es la razón fundamental por la cual no estoy tan alto, no creo tanto en ellos para que puedan llegar al Super Bowl, o incluso, si es que llegan, ganarlo. Por esta razón, porque sí tienen vulnerabilidades en la defensiva, y son vulnerabilidades que en climas frío es más fácil explotarlo. Obviamente, en un clima frío y con un equipo que juega en clima cálido como los Rams, les conviene mucho más tener un juego terrestre fluido. Y aquí, por supuesto, que va a ser evidente que va a tener un poco de problema los Packers para contenerlo. Entonces, sí considero que lo pueden mejorar. Tal vez, obviamente, le afecta mucho el juego terrestre el hecho de que Christian Kirksey, el linebacker central, ya pasó en sus mejores años. Creo que no tiene un muy buen tackle de nariz. Travis Adams es bueno, pero no es un tackle de nariz atlético, que es lo que necesitan las defensivas 3-4 hoy en día. Entonces, tienen que mejorar ese aspecto en juego por tierra, y también tienen que mejorar mucho el aspecto de las entregas de balón. Es decir, de generar entregas de balón. Particularmente en el aspecto de los fumbles forzados y de las intercepciones, tienen que mejorar ese aspecto. Tienen que ser una defensiva mucho más agresiva. Y ya en esas alturas, sobre todo contra equipos como los Rams, que tienen muy buena defensiva, ser una parte más de ayuda a la ofensiva que sencillamente ser nada más el copiloto en el viaje. Ahora bien, pasemos a la parte de cómo pueden hacerle los Rams para vencer a los Packers. A la ofensiva, los Rams tendrían que hacer lo siguiente. Como se los mencioné en la diapositiva pasada, con base a las estadísticas que tenemos y con base a lo que hemos visto en el terreno de juego de la defensa de los Packers, correrles el balón de una forma desgraciada. O sea, clavarles a Cam Akers y a Malcolm Brown como si no hubiera un mañana. Si pueden correr 50 veces el balón, que lo hagan. Eso, número uno, les va a ayudar a cortar el tiempo del reloj. Es decir, hacer que el partido sea más defensivo, que es lo que les conviene. Y número dos, aunque suene bastante irónico, quitarle las manos el balón de las manos a Jared Goff, que ahorita yo creo que es la parte, digamos, peligrosa o la que podría generarle un problema a este equipo de los Rams. Entonces, tendrían que correr mucho el balón, utilizar una ofensiva muy rápida, sin reunión, como la que hicieron, como los mencioné en el partido contra Tampa Bay. No darle la oportunidad a la defensiva de los Packers de ponerle presión suficiente a Jared Goff con eso, y sobre todo de no hacer sustituciones para que todo el partido se mantengan bastante fatigados. Yo creo que si los Rams logran hacer eso, utilizar sobre todo a sus alas cerradas, Tyler Higbee y Jared Everett contra el grupo de linebackers centrales de los Packers, van a tener buenas posibilidades de todo el encuentro mantenerse parejos con Green Bay en el marcador, tal vez sacar una ligera ventaja y jugar a su fortaleza, que es la defensiva. Si los Rams logran hacer eso, si logran llevar el partido hasta el cuarto con un marcador bajo, sin entregas de balón y esperando a jugar a su defensiva, yo le doy muy buenas oportunidades de lo que pueda hacer. Y en la defensiva, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, como les mencioné en la previa, pedirle a Aaron Donald, aunque esté muy lastimado, que dé una actuación soberbia, que tome el juego. También necesitan que Jalen Ramsey, para mí la clave más que Aaron Donald es Jalen Ramsey. Si Ramsey logra tener el mejor partido de su carrera y aislar por completo a Davante Adams, entonces ya Aaron Rodgers va a tener que depender más del resto de los jugadores de habilidad que tienen, que no son malos. Obviamente Robert Tonyan, Aaron Jones y demás son buenos, pero el que le quiten a Davante Adams sí le quita muchísima posibilidad a Aaron Rodgers de deshacerse rápido de la presión que le pueda poner a Aaron Donald. Entonces yo creo que la clave sería que también papel tenga Ramsey, y si tiene buen partido, que Aaron Donald lo complemente con una magnífica actuación en la línea defensiva. Ya pasando a la parte del análisis, lo que yo creo que sí va a suceder en el encuentro: primero la ofensiva de los Rams contra la defensa de los Packers. Aquí, como les dije, tiene que correr el balón los Rams. ¿Van a poder hacerlo? Yo considero que lo podrían hacer siempre y cuando varíen mucho a Cam Akers y a Malcolm Brown. Sean McVay le ha dado más protagonista a Cam Akers, y con justa razón. Es un corredor mucho más atlético, mucho más versátil, pero creo que si utiliza más a Malcolm Brown, creo que él puede desgastar un poco más la defensiva. Yo creo que los Packers van a poder hacer un buen papel en la línea defensiva. Ahora, se enfrentan contra unos linebackers externos que pueden explotar la debilidad de los Rams, que son los tackles ofensivos. No estoy diciendo que Andre Whitworth sea una debilidad, al contrario, es la fortaleza de esa línea. Pero Andre Whitworth no puede jugar tackle izquierdo y tackle derecho. Entonces, yo lo que haría si fuera los Packers, o lo que yo creo que van a hacer, es alinear a Zadarius Smith con el tackle derecho, que es su mejor cazador de cabezas, y aplicarle muchísima presión a Jared Goff ahí. Para que los Rams hagan eso, tienen que hacer que en primera oportunidad y segunda oportunidad los Rams no consigan muchas yardas. Siempre dejarlos en situaciones de terceras y 8, terceras y 9, terceras y 10, para obligar a Jared Goff a lanzar y que ahí pueda salir una intercepción, un fumble forzado. Yo creo que va a ser el caso. Yo sí creo que al menos una vez o tal vez dos en el encuentro, los Packers a la defensiva tal vez sí permitan yardas, tal vez sí les muevan el balón, incluso tal vez hay un escenario que yo considero que les puedan meter puntos, pero al final yo creo que la defensa de los Packers va a hacer su trabajo en el aspecto de ayudar a la ofensiva con al menos una entrega de balón,
generar un campo corto, poder que la ofensiva saque una ventaja mayor y obligar a esta ofensiva de los Rams a tener que jugar con el marcador en contra, lanzar más y obviamente tener el partido más a favor de los Packers. Hacemos solo a la ofensiva de los Packers contra la defensa de los Rams. Aquí les dije que la parte fundamental iba a ser Ramsey contra Adams. Y yo la verdad de los dos creo que Adams va a tener la mayor cantidad de encuentros ganados contra Ramsey. Yo sí considero que al menos en situaciones críticas, particularmente en zona roja, las pocas veces que llegan a llegar los Packers, porque yo considero que va a ser un partido defensivo, Davante Adams iba a poder hacer lo suficiente para al menos ganarle a Ramsey una, poder ayudar a Aaron Rodgers y tal vez incluso lo que yo haría, yo si fuera a los Rams no me confiaría, yo le pondría ayuda a Jalen Ramsey para ayudar por completo a Davante Adams. Vamos a ver si Brandon Staley, coordinador defensivo, toma esa filosofía, esa actitud, pero si no lo hacen, yo sí considero que Adams puede tener más ventaja de la que tenga Ramsey. Y también, ok, sí los Packers no tienen a David Bakhtiari, pero como les dije, no tienen que preocuparse tanto porque les exploten esa debilidad. Entonces, yo lo que haría, o lo que creo que va a suceder es que no van a apoyar tanto al tackle izquierdo que sea el suplente de Bakhtiari. Se van a enfocar más en que la línea ofensiva, incluso con Aaron Jones, o con una ala cerrada, o con alguien que se quede atrás con Aaron Rodgers, ponerle doble cobertura, triple cobertura a Aaron Donald. Que les gane quien sea, que les gane Michael Brokers, que les gane Leonard Floyd, quien sea que no sea Aaron Donald. El chiste es pedirle a Davante Adams que pueda ganar varios encuentros contra Ramsey y pedirle a la línea defensiva que se concentren en este Aaron Donald. También hay que considerar que Aaron Rodgers, a pesar de que es un quarterback veterano, sigue teniendo obviamente mucha movilidad. Entonces es un factor que juega a favor de Green Bay y considero que con sus piernas al menos las veces suficientes va a poder librarse de la presión y conseguir las primeras oportunidades que mantengan las series vivas y por ende poder sacar puntos. Como se los llegué a mencionar en el video de pronóstico y previa, sí no fue tan fácil para mí seleccionar un ganador de este partido, o sea, no fue así como obviamente que bueno, Green Bay es mejor equipo porque es el primer sembrado, no, o sea, yo sí tuve que pensar al menos muy fríamente las cosas para ver qué tantas posibilidades tienen los Rams de ganar. Yo considero que tienen bastantes posibilidades de ganar debido a que obviamente tienen una gran defensiva, pero al final siempre que una defensiva que no es de época, porque miren, una cosa es que la defensiva de los Rams sea buena y otra cosa es que sea de época, que es muy difícil o es una gran brecha entre una cosa y otra. Yo no creo que esta defensa de los Rams sea de esas defensas históricas y por lo tanto en un duelo de la mejor defensiva contra el MVP de la liga, que seguramente va a ser Aaron Rodgers, me tengo que inclinar más por el MVP de la liga debido a que el nivel que está mostrando Aaron Rodgers actualmente es verdaderamente impresionante, incluso más en temporadas magníficas que fue 2011, 14, 15, etcétera. Aaron Rodgers nos está mostrando ahorita una madurez impresionante, no comete errores y eso es lo que lo hace un quarterback tan peligroso. No solamente que puede hacer las jugadas grandes y demás, sino que aparte de todo no comete errores, cuida mucho el balón. Yo sí considero que Rodgers, debido al nivel que está mostrando, va a hacer una, dos o tres jugadas más, las necesarias para ganar el encuentro, sobre todo al final del partido, ya sea para hacer la serie ofensiva de la victoria o sencillamente para tener una serie ofensiva que ya pueda acabar con el reloj y acabar con las aspiraciones de los Rams. Entonces sí considero que hasta el final del partido va a estar cerrado. Como les mencioné, Aaron Rodgers va a ser la jugada que pueda sacar a esta ofensiva de los Packers y al equipo de la situación crítica o de la situación cerrada del encuentro en la que estén. Y yo creo que los Packers van a llegar a la final de conferencia y va a ser una gran final de conferencia, ya sea contra los Santos de Nueva Orleans o contra los Bucaneros de Tampa Bay. Bien, en la parte de las apuestas, la verdad es que la línea de apuesta no se ha movido mucho. Eso quiere decir que durante toda la semana hubo muchísimo dinero, tanto de un lado como de otro. O sea, siempre los partidos de playoff recaudan mucho dinero en las apuestas y es fácil ver movimientos de un lado hacia otro. Pero el hecho de que la línea se mantenga pareja quiere decir que hubo acción casi similar. De hecho, estuve checando las estadísticas de Las Vegas en cuanto a este tipo de apuesta. Los Packers recibieron, en cuanto a apuestas de ellos, o sea, en cuanto a apuestas hechas hacia el equipo, tienen un porcentaje de 59% de las apuestas. Mientras que el dinero está en 62%, entonces no hay mucha diferencia, o sea, sí está bastante equilibrado el dinero y es por esa razón que no se ha movido la línea. Al final, miren, como les dije, ya va a ser imposible, pero bueno, si de puro milagro llegaran a encontrar un más 7, sería fantástico. Yo considero que son muchos puntos para una gran defensiva de los Rams, incluso 6.5, y por eso iría con ellos en la línea de apuesta, que les repito, actualmente está en más 6.5. Altas y bajas de 45.5, yo creo que aquí va a estar en el alambre. Este partido podría quedar para mí como 23-20, 24-20, una cosa así que no sé, esté muy cerca del 45.5. Al final, debido a las situaciones del clima que no favorecen a Jared Goff y los Rams. Ahora, con eso no quiero decir que el clima va a ser malo, o sea, no va a haber nieve y tampoco va a ser tanto frío, pero los Rams vienen de un clima muy cálido, no están acostumbrados a jugar
en el frío como otros equipos. Entonces, por el clima, por cómo se presenta el encuentro, yo considero que la mejor opción sería las bajas. Fue, amigos, nuestro video de pronóstico y previa para el partido de Rams contra Packers, el primero del divisional. Vamos un poquito retrasados, pero antes de que empiece el partido de Ravens contra Bills, también les voy a poner este video de pronóstico previa pero de ese encuentro, obviamente para que ustedes puedan considerar todas las cosas que aquí les digo de información y que puedan tomar las mejores decisiones en su apuesta o sencillamente poder disfrutar el partido con la mayor información posible. Soy el Dr. NFL y nos vemos en los siguientes videos, que trataré de ponérselos todos. A pesar de que tengo mucha tos y a veces no puedo mucho hablar, voy a procurar ponerles cada uno de los videos de pronóstico previa de estos partidos de playoff divisional.